tardes otra vez y bienvenidos a este quinto webinar sobre orientación profesional impulsado desde la Fundación Bertelsmann y la Universidad Pontificia Comillas. Mi nombre es Juan José Juárez y soy el responsable del programa de orientación en la Fundación Bertelsmann y quería daros la bienvenida a este último webinar donde hablaremos sobre la orientación profesional de vuestros hijos, pero desde la mirada de la empresa. Creo que es muy interesante poder contar también con esta mirada y para ello contamos con una gran experta en la temática como es Sonia Jadraque. Sonia es licenciada en Psicología y MBA por ICADE Business School y es también profesora asociada al Máster en Recursos Humanos de esta Universidad de ICADE. Lleva más de 20 años en el área de recursos humanos, donde ha desarrollado su carrera en diferentes sectores, restauración, tercer sector, 10 años en automoción y desde hace un año en el mundo de la tecnología. Sonia, por favor, cuando quieras, conecta tu cámara y empezamos. Fenomenal. Pues muchas gracias, Juanjo. Buenas tardes a todos. Quería agradecer eso a la Fundación Bertelsmann y a la Universidad Pontificia Comillas por confiar en mí para este webinar. Voy a mostrar mi pantalla en cuanto pueda. Agradecer también a Julia, a Juanjo, a Lorena y Mercedes que están detrás para que estas cosas sucedan y sucedan bien. Sabéis que esto no se hace solo, hay mucho trabajo de logística detrás a través de la tecnología para que vosotros podáis acceder a este seminario. Y, por supuesto, agradeceros a todos los que estáis aquí conectados esta tarde por vuestro interés y por vuestras preguntas y cuestiones que luego seguro que habrá unas cuantas y que haremos conjuntamente, ¿vale? Por contaros un poco, aunque ya conocéis cómo funcionan los webinars, la idea es estar unos 30-35 minutos con la presentación y luego abriremos el turno de cuestiones y de conversación, ¿no? Entonces, espero que veáis todos bien. Si no me dicen nada, entiendo que estáis viendo la presentación adecuadamente. Sí. Fenomenal. Pues si os parece, empezamos. A mí me gusta empezar cómo era el mundo cuando estaba en esa situación, ¿no? De decidir qué era a lo que me quería dedicar y cómo era la incorporación al mundo del trabajo, ¿no? Era más o menos así, ¿no? Con los años nos hemos convertido en algo parecido a esto, ¿no? Con todo el mundo de la tecnología, con la innovación y otras cosas que no vamos a entrar a valorar, pero con todos los cambios que hemos vivido. Y ahora probablemente estamos aquí, ¿no? No éramos conscientes de la rapidez y del impacto de los cambios hasta marzo de este año, en el que el mundo se nos ha puesto patas arriba y ahora que estamos hablando de esta nueva normalidad, veremos a qué nos enfrentamos, ¿no? Entonces, la idea de hoy es eso, pues compartir una mirada y reflexionar conjuntamente. Vosotros estáis también en el mundo laboral, con lo cual hay mucho conocimiento que tenéis. El tema es compartirlo y yo os voy a proponer una mirada desde mi visión y desde mi experiencia, ¿no? Ver un poco también el contexto hasta ahora y qué más o menos nos podemos encontrar de cara a un futuro, ¿no? Vamos a reflexionar sobre diferentes aspectos. ¿Y por qué? Pues porque uno no es un empleado, es una persona. Y una persona que tiene una historia de formación, que tiene una historia familiar y que eso nos condiciona como personas, ¿no? Entonces, mi idea es ir pasando por estos distintos escenarios, ¿vale?, para ver eso cómo nos impacta a la hora de elegir nuestro futuro profesional, ¿no? Ver también unos retos a corto o medio plazo y siento desilusionaros si alguno tenía las expectativas de que os diera una receta porque no la tengo. Si la tuviera os prometo que la compartiría y sería probablemente muy útil para muchos, pero desafortunadamente no sabemos cómo va a ser el futuro, entonces vamos a ir viendo esta reflexión conjuntamente, ¿no? Me gustaría empezar por la mirada escolar, ¿no? No soy experta en esto y, de hecho, habéis tenido unos webinars anteriormente con Ana García Mina con el mundo universitario y con Oriol con la FP, que ellos os han contado las ventajas y bondades de cada uno de estos sistemas. Sí considero que ha habido grandes mejoras, pero muchas veces todavía el currículo es un poco más del siglo pasado, ¿no?
seguimos un poco con clases magistrales y quizá hay que tender, desde mi punto de vista, siempre, quizá hay que tender un poco más a la aplicabilidad de las cosas, ¿no? De cara al mundo laboral, lo que importa es qué sabes hacer, lo que llamamos las competencias, ¿no? Pasar un poco de la teoría a las competencias, y las competencias es lo que sé, puedo demostrar que lo sé hacer y lo sé hacer de una manera exitosa, ¿no? Yo creo que también habría que en el mundo académico abrirse a nuevos enfoques y nuevas experiencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces no es solo como decía, la teoría, sino dónde encuentras esa teoría y qué haces con esa teoría, ¿no? Ya se está trabajando en espacios colaborativos, los niños ya en muchos colegios han entrado en el mundo del trabajo colaborativo, y eso está muy bien, ¿no? Porque asumen distintos enfoques, distintos roles, ¿no? El del coordinador, el del supervisor, por lo menos en el cole de mis hijas, y ahí voy viendo que van accediendo a ciertas competencias que van a ser necesarias en su momento de incorporación al mundo laboral, ¿no? Mi hija pequeña, cuando empezó con esto, me decía: mamá, es que no me hacen caso, es que es muy difícil mandar. Digo: ay, amiga, si supiéramos todos, sería más, ¿no? Gestionar personas es más complicado, ¿no? Cuando hablo de nuevas experiencias, también hay en muchos centros escolares en los que se empiezan con las visitas de padres hablando de sus profesiones, ¿no? Eso muchas veces abre la mente a algunas profesiones que no conocíamos o que no tenemos alrededor, y que muchas veces los chicos y las chicas no se han planteado hacer ese tipo de profesión o de dedicación porque no lo conocían, ¿no? Y también a veces hay que abrirse a temas que no están en el currículum, ¿no? Yo creo que ahora hay muchas ventajas. Nosotros nos mandaban en nuestra época a ver la fábrica de la Coca-Cola o de Bimbo y nos parecía espectacular, y ahora hay mucha más opción a ver otros temas, ¿no? De hubs de innovación, de otras opciones tecnológicas y mucho más atractivas para los chicos ahora, que les pueden abrir un mundo más, más amplio, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es fomentar la curiosidad y la investigación, y eso es fundamental, ¿no? Que también esto es lo de descubrir y probar temas diferentes. Afortunadamente se ha avanzado mucho en el tema de inteligencias y personalidades múltiples, ya no vale el café para todos. Hemos descubierto que cada uno es bueno en distintas cosas y hay que fomentar eso en lo que eres bueno, ¿vale? Luego me centraré también en eso en la parte familiar. Y otro punto que sí me gustaría destacar, y es muy complejo, que es desvincular resultados y vocación, ¿no? ¿Eso qué significa? Es difícil, ¿no? Porque vivimos al final en un mundo de resultados, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo una hija que tiene dificultades de aprendizaje y que tengo claro que muchas veces no obtiene el resultado que su esfuerzo del esfuerzo que aplica, ¿no? Y eso también hay que cambiarlo, ¿no? Hay que valorar no solo el final, ¿no? Sino el proceso. Con eso salto a la mirada familiar, que ahí este tema lo tocaremos otra vez, ¿no? Cuidado con la tradición familiar, ¿no? Hay muchos refranes de esto: en España naces panadero y mueres panadero, ¿no? En este país muchas veces no se ha valorado el momento de emprendimiento, ¿no? Cuando uno monta su negocio y a veces pues no te va bien y vuelves a la empresa y dicen: es que he perdido un año. No, tienes muchísimos aprendizajes y eso también hay que empezar a valorarlo, ¿no? En el tema de la tradición familiar, a veces ayuda y a veces limita, ¿no? Entonces, en esto yo creo que también es muy interesante valorar el entorno que vosotros tenéis, ¿no? Puede ser que toda la familia o varios miembros de la familia estén en un sector. Bueno, pues abramos también a otros sectores y a otros enfoques que permitamos que los chicos y las chicas se planteen otras opciones, ¿no? Y eso en tu propio trabajo, en tus amigos. Muchas veces damos por supuesto cosas porque para nosotros son lo normal, pero para nuestros hijos puede ser algo novedoso. Una cosa que es para mí, desde mi humilde punto de vista, muy importante es la vivencia del trabajo, ¿no? Y más ahora, que yo creo que como estamos 24 horas en casa,
nos han visto trabajar de otra manera, que empiezan a entender un poco más, bueno, ya ven la cara de nuestros jefes en las pantallas y empiezan a entender un poco más a qué nos dedicamos. Pero es muy importante el cómo vivimos el trabajo, ¿no? Si somos una persona que nos gusta lo que hacemos, pues normalmente los mensajes que daremos en casa serán más positivos que si nos estamos quejando, si no nos gusta el horario, si no nos gusta el jefe, si no nos gusta lo que hacemos, ¿no? Hay una cosa que a mí me impactó muchísimo, que os invito a que hagáis en algún momento, y es revisar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua el concepto de trabajo, después de las primeras acepciones de acción de trabajar y todas estas cosas. Si bajas, como la séptima o la octava, de repente os lo leo para no equivocarme, pone dificultad, impedimento, perjuicio, penalidad, molestia, tormento o suceso infeliz. Con esta mentalidad nos levantamos cada mañana todos para ir a trabajar. Es decir, no es algo que, wow, qué bien, me levanto y tengo trabajo y voy a trabajar en algo que me desarrollo. Desgraciadamente, hemos generado una mentalidad poco positiva hacia el trabajo, ¿no? Quizá porque estos seminarios no existían en su momento y quizá no todo el mundo ha seguido su vocación y al final ha trabajado en lo que ha podido, ¿vale? Pero cuidado, porque eso también se lo transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Los padres somos los principales maestros en esto y lo que ven probablemente van a seguir, ¿no? Y entonces, en este momento, ahora esta pregunta de qué quieres ser de mayor, yo creo que también es importante en este momento, ¿no? Abrir esa pregunta a nuestros hijos, ¿no? Y aquí sí me gustaría también lanzaros una pregunta que yo creo que Juanjo tiene por ahí preparada. Y luego, en función de vuestras respuestas, volveremos a ese tema, ¿no? Efectivamente, Mientras ellos diga... están viendo ahora la pregunta y en unos minutos la van a responder y te pasaré los datos. Fenomenal, muchas gracias. Entre tanto, vuelvo a lo que hablábamos antes de desvincular los resultados y la vocación, ¿no? Y descubrir intangibles y buscar tangibles. ¿A qué me refiero cuando digo descubrir intangibles y buscar tangibles? Los intangibles son esos valores, esos intereses, esa motivación, esos hobbies, que es lo que te apetece, es en lo que pasas el tiempo y que no te das cuenta de que el tiempo va pasando. Y de ahí lo ideal sería encontrar una profesión, ¿no? Que ese es el tangible, un trabajo, algo que me permita vivir de ello y ser feliz, ¿no? Que es otro de las áreas que muchas veces no recordamos, ¿no? Que el trabajo es, desde luego, nuestro medio de vida, pero dado que pasamos tantas horas y dedicamos tanta energía, lo ideal sería que fuera absolutamente alineado con nuestros intereses, nuestros valores y las cosas que nos hacen ilusión y que nos hacen felices, ¿no? Ya tenemos el sondeo y Qué bien. el 75% a la pregunta que tú decías, diría, el 75% de los participantes diría que contrataría a un profesor de matemáticas y un 25% a uno de música. Claro, la pregunta era, si tu hijo es bueno en música y malo en matemáticas, ¿de qué coges el profe? Hemos sido educados ahí. Es decir, yo claramente las matemáticas son fundamentales. Yo os lo hice una de letras que ha sufrido para sacar las cosas adelante. Y de hecho, ahora veremos también que el mundo va mucho basado en la matemática. Y probablemente por cómo, y veíamos antes el mundo académico, por cómo está montado la lógica ahora mismo del currículum académico, lo haríamos todos en matemáticas porque es una asignatura troncal y necesitamos que nuestros hijos salgan de ahí. Pero ¿qué les hace felices? Si realmente es bueno en música, en este caso además es un poco... la pregunta tiene truquillo porque si eres bueno en música, la música muchas veces está basada en las matemáticas, entonces lo podríamos hacer más fácil, pero a lo que quiero ir es que todos hemos sido educados ahí. Si hay algo que te cuesta, te voy a poner un apoyo para lo que te cuesta, que sí, que repito, que hay que sacarlo adelante, pero a lo que les hace felices y en lo que se les da bien es en la música, entonces no lo olvidemos, ¿vale? No estoy diciendo, y yo no soy quien para dar consejos, pero a lo que me refiero es que muchas veces estamos más centrados en lo que nos falta que en lo que somos buenos. Y eso en el mundo de la empresa también pasa y es algo que poco a poco las organizaciones vamos cambiando, ¿no? Vamos a poner a la gente en lo que es bueno y nos empeñamos a veces en que haga cosas que no,
que es que no están en su naturaleza ni en su interés. Entonces, si eres bueno en esto, céntrate en esto, ¿no? Que a veces eso en la familia también nos cuesta verlo, ¿no? Así que gracias por la encuesta y sí, estamos todavía muchos ahí, simplemente pues lo lanzo para que le deis una pensada, ¿no? ¿Cuál es la mirada de los chavales, ¿no? De lo que nos vamos encontrando ahora con estas nuevas generaciones, ¿no? La primera frase que os pongo es literal. Hace poco estuve con la hija de unos amigos que había terminado la carrera, que no sabía muy bien dónde tirar y lo primero que me dijo es: no quiero llevar la vida de mis padres. Que eso tiene que ver también con lo que hablábamos antes de la vivencia del trabajo que han visto en casa, ¿no? Ahora mismo quieren calidad de vida, ¿no? Muchas veces ella me decía, mis padres se quejan, no tienen vida. Antes por lo menos íbamos y volvíamos de casa y llegábamos tarde, pero tampoco sabían muy bien qué hacemos, ¿no? Ahora con este malentendido trabajo, pues nos ven 24 horas al día conectados y dicen, pues chicos, yo no sé si compensa, ¿no? Y muchas veces también tenemos que pensar que lo hacemos claramente por nuestros hijos y es que no quiero que a mis hijos les falte de nada. Bueno, pues cuidado a ver si les vas a faltar tú, ¿no? Porque te va a dar algo, porque no estás con ellos, porque no te estás pasando gran parte de tu vida dedicado al trabajo y te estás perdiendo un poco a tus hijos, ¿no? Entonces, muchas veces los jóvenes lo que quieren es más calidad de vida, ¿no? Otro de los aspectos que habíamos visto es que los jóvenes buscan mucho la utilidad, ¿no? Eso, no me apetece perder 4 años de carrera, más ahora los 2 años de máster, estamos hablando de 6 años, cuando antes eso te garantizaba la incorporación al mercado laboral y ahora no está tan claro, porque no tenemos ni la menor idea de cómo va a ser el mundo en el 2024. No sabemos, ni nos imaginábamos cómo iba a ser en junio del 2020 cuando empezamos este año. Entonces, muchas veces ellos intentan ser algo más prácticos, ¿no? Y tenemos que abrirnos a que tampoco hay un único modelo, ¿no? Antes era OFP, o sea, estudiabas y más o menos luego tenías garantizada una incorporación al trabajo y ahora mismo no. Muchas veces ven que hay mucha teoría, que hay cosas poco prácticas y realmente lo que las empresas lo que buscan es gente que sepa hacer cosas, ¿no? Luego veremos realmente qué es lo que buscamos, o por lo menos desde mi experiencia, y lo que queremos es gente que quiera hacer, que sepa hacer y que tenga ganas de aprender. Si no lo sabe, ya se lo enseñaremos. Pero no hay un único modelo, ¿no? Ya no es solo hacer la carrera y empezar a trabajar, puede ser al revés, puedes empezar a trabajar y darte cuenta que tu interés va por otro lado, ¿no? Luego también el mundo de las redes sociales y el entorno este que veíamos antes digital, pues nos ha cambiado un poco el escenario, ¿no? Hay algunos que, bueno, pues quieren ser youtubers, hay mucha historia de éxito fácil, que parece que, bueno, vemos estas pelis y en hora y media te has hecho ultramillonario. Y no, hay que ver que las historias de éxito van siempre acompañadas de historias de esfuerzo, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los retos que tenemos que trabajar con nuestros jóvenes, el tema del esfuerzo. Luego lo veremos también en la parte de competencias. No sé si vuestros hijos lo dicen, pero hay otra frase que yo escucho mucho de no es justo, ¿no? Es que me esfuerzo mucho y no lo consigo. Bueno, pues chicos, que el mundo no es justo y es algo que tenemos que trabajar esa tolerancia a la frustración, repito, esa disciplina, ese esfuerzo. Probablemente con Ciro en su webinar comentasteis algunas cosas de estas a nivel más profundo de cómo sacar estos temas, ¿no? Y luego eso, si alguno te dice yo quiero vivir ¿no? de algo menos glamuroso, ¿cómo nos lo tomamos también, ¿no? Tenemos todavía a veces unas estructuras un poco cerradas o tradicionales, lo que hablábamos antes, ¿no? De qué cosas quieren ser nuestros hijos. Y también es muy distinto la aproximación cuando tienen una vocación, ¿no? Cuando hablábamos antes del descubrir los intangibles para buscar los tangibles, es si yo tengo una vocación clara, quiero ser médico o quiero ser ingeniera, más o menos sé los pasos que tengo que dar para conseguir mi objetivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando no lo tienen claro, ¿no? Cuando no lo tienen claro es el gran ejercicio que hay que hacer. Yo supongo que a algunos ya os sonará porque esto se ha movido mucho por redes, el tema del Ikigai, que es un concepto japonés de cuál es tu razón de ser, ¿no? Cuando no sabes muy bien
¿Cuál es tu vocación? Pues aquí puedes hacer un análisis de lo que hablamos antes, en lo que eres bueno, en lo que el mundo necesita, lo que realmente te gusta y si encima te pueden pagar por ello, ¿no? Entonces, cuando haces ese puzzle, a veces es fácil, a veces no es tan fácil, ponerle nombre a una profesión que reúna más o menos todos estos elementos que son importantes para ti. Lo que sí es importante para los jóvenes es invertir tiempo en conocerse, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, primero va a ser la mejor inversión que vas a hacer en tu vida, ¿no? Y para eso yo os pongo aquí cuatro puntos que para mí son importantes a la hora de trabajar, porque si no, luego aparecen también en el mundo laboral. Somos una generación en la que esto no se ha trabajado normalmente y llegamos, bueno, con estas taritas ya pasados los 40 y te empiezas a cuestionar algunas cosas, porque todos entramos en la crisis de los 40 o la de los 50, la que nos toque en el momento. Y te vienen todos estos fantasmas que muchas veces nuestra generación no ha trabajado, ¿no? Entonces, yo aquí os propongo 4 puntos que creo que hay que poner encima de la mesa. Uno son los miedos, que todos los tenemos, ¿no? Son consustanciales al ser humano. Son 5 miedos fundamentales: el miedo al rechazo, que lo vivimos en casa también, que luego en el mercado laboral vas a enfrentarte a una entrevista, intentar gustar a todo el mundo, ¿no? El miedo al fracaso, no lo intento porque si no me frustro y si no lo consigo, ¿qué pasa? Que en el fondo es salir de esa famosa zona de comodidad, ¿no? La pérdida de poder, porque en casa, bueno, vivimos muy bien, somos la niña de los ojos de papá y de mamá, y luego fuera, pues somos uno más, ¿no? ¿Cómo gestionamos esto en un entorno de trabajo en equipo, donde todo el mundo tiene el mismo derecho a opinar que yo, ya no soy el que tengo el poder? Bueno, eso como lo vivimos, ¿no? El miedo a la supervivencia, ¿no? Ahora tenemos también, desgraciadamente, un momento de incertidumbre laboral y eso va a aflorar también considerablemente, ¿no? Y la madre de todos los miedos, que es el miedo al cambio, ¿no? Y esa nos la tenemos que ir trabajando porque la vamos a tener toda la vida, ¿no? Lo único que es constante es el cambio y a eso nos vamos a tener que enfrentar, ¿no? Los prejuicios, también tenemos prejuicios que tiene que ver eso con qué pensarán de mí, no quiero defraudar a mis padres, o todo lo que han invertido en mí, o hay un negocio familiar y a mí no me apetece, ¿no? Toda esa parte que también nos van a saltar, ¿no? Los referentes, ¿no? Tenemos más referente o tenemos que buscarlos porque ya en esta sociedad quizá no es tan fácil, ¿no? Pero sí hablar con ellos de cuáles son sus referentes, ¿no? Ahora, yo creo que por el contexto en el que hemos vivido con el tema del COVID, pues de repente, no sé, a lo mejor se están planteando profesiones que antes no se habían planteado, ¿no? Y considerar personas o roles que se hayan convertido en referentes para ellos, ¿no? Que pueden ser vivos, muertos, cercanos, lejanos, familiares, no tienen que ser grandes figuras, sino que muchas veces es tu tío que se ha reinventado o el vecino de abajo que has visto que había puesto una tienda y ahora ha hecho no sé qué, ¿no? Y por supuesto no olvidemos los sueños, ¿no? Estamos en este mundo para ser felices, entonces habría que hacer tu carta a los Reyes Magos, ¿no? Pilar Jericó, que es una experta en temas de miedo, siempre dice, ¿qué harías si no tuvieras miedo, ¿no? Y yo añado, ¿qué harías si además no tuvieras necesidad económica? Es decir, volvemos a este Ikigai, ¿no? A esta pasión, esta ilusión. ¿Qué harías si pudieras, ¿no? Pero no olvidemos que somos lo que entrenamos, ¿no? Entonces también hay que ir preparando ese caminito y tenemos que ver si lo que estás haciendo ahora te acerca o te aleja a lo que tú quieres ser, ¿no? Entonces yo creo que ahora es un momento muy interesante de compartir vuestra historia, ¿no? De cómo elegisteis vosotros vuestra profesión, vuestra carrera, qué miedos teníais, a cuáles os enfrentasteis, qué prejuicios, ¿no? Cuáles fueron vuestros referentes también, qué obstáculos habéis tenido y cuáles os han podido ayudar en este momento, ¿no? Ahora me gustaría pasar a la parte de la empresa. Y aquí también os vamos a lanzar una pregunta y mientras vemos el resultado de la pregunta, os cuento qué vamos a hacer, ¿no? Ver un poco cuál es el contexto macro y cuáles son las tendencias que hay y desde la empresa qué buscamos y qué valoramos, ¿no? Yo creo que la pregunta ya está lanzada y, entre tanto, os dejo aquí un link que os invito, si no lo conocéis, a que lo veáis. Es una campaña que se llama El Candidato, que lo hizo la empresa cervecera Heineken, y es un proceso de selección
de cómo eligen a algunos de sus perfiles. Se hizo muy viral, o sea que lo mismo algunos lo conocéis y si no, yo creo que a los chavales es algo que, como está muy bien hecho, les engancha mucho. Y no os voy a hacer spoiler del vídeo, pero sí, bueno, me parece una herramienta interesante para abrir el debate de qué buscamos las empresas, ¿no? Repito, no os voy a hacer spoiler, pero sí utilizaremos luego, cuando veamos la parte de competencias, cuáles son relevantes para las empresas ahora mismo, ¿no? Pues ya tenemos los resultados de la encuesta, Sonia, y tenemos que, a Sí, la pregunta ¿cómo accediste al mercado laboral? El sí, 44% dice que por contactos, el sí. 29% dice por la universidad, bolsa de empleo, prácticas o por el canal, digamos, académico, el 15% dice a través de un anuncio del periódico y un 11% buscando a puerta fría. Repíteme el de contactos, perdona, Contactos es el que el más, el porcentaje. 44%. Eso es. Universidad o canal educativo 29, periódico 15 y buscando a puerta fría 11. Sí, esto es lo que siguen diciendo las estadísticas, ¿no? Es verdad que, bueno, pues yo por lo menos cuando me incorporé al trabajo y probablemente muchos de los que me estáis escuchando igual, no había redes sociales, de hecho nos hartamos a enviar cartas con currículums y yo recuerdo tener cierto presupuesto para que la carta y el sobre fuera bueno, ¿no? El papelito fuera bueno, porque decías, bueno, esto a lo mejor da un poco más de, ¿no? de empaque y leen mi currículum entre las 3.500 cartas que han recibido, que recordemos que yo por lo menos llegué a enviar cartas y escribías pues ¿no? tu presentación para el puesto, ¿no? Eso todavía sigue funcionando, ¿no? Y de hecho cada vez más, ¿no? Las redes sociales ahora lo ponen mucho más fácil, ahora mismo prácticamente el mundo entero está ¿no? El estudio este de a siete puntos de contacto está cualquier persona del mundo, pero para encontrar trabajo, las redes sociales, LinkedIn, hay muchas más en las que es mucho más fácil acceder al mundo laboral, ¿no? Sigue siendo la principal fuente de reclutamiento, ¿vale? Por eso también, si hacéis el ejercicio anterior de con vuestros hijos, a mí qué es lo que me interesa, a qué personas tenemos ahí, antes de empezar podemos contactar con ellos para que te cuenten la realidad del trabajo y luego, pues, seguimos tirando de contactos, ¿no? Bastante. Es la fuente de, digamos, de reclutamiento más fiable o más utilizada en este país todavía, ¿no? Afortunadamente, la universidad van haciendo un tremendo trabajo con las prácticas, con los alumni, y ahí van dando mucha opción a la incorporación al mundo laboral, ¿no? ¿Cuál es la mirada de la empresa? Probablemente muchos ya estéis familiarizados con este concepto, el concepto VUCA, que ya hace años que irrumpió en el mundo empresarial. Para los que no lo conozcáis, a lo que hace referencia es que el mundo cambia muchísimo, que los paradigmas anteriores ya no son válidos ahora, y eso implica que es un mundo volátil. Ya hemos visto que las cosas duran lo que duran, ¿no? Es claramente incierto. Eso, pues esos cambios hacen que las certezas que teníamos, pues eso, hablábamos antes normalmente estudiabas y te ponías a trabajar y tu trabajo podías promocionar y tenías una carrera y ahora no, ¿no? El mundo es mucho más incierto, lo que pasa en China, y nunca mejor dicho, nos afecta a nosotros, y antes de esto, pues fue la primavera árabe o la caída de bolsa en Nueva York cuando pasó todo el tema de las Prime, todo eso, trabajes en lo que trabajes ya te impacta, ¿no? Seas una gran empresa o seas una pyme, esa incertidumbre nos impacta a todos. Cada vez es más complejo, porque dices, bueno, a mí, ¿por qué me está tocando si aquí hay alguien que lo ha hecho mal en la otra punta del globo? Pues porque eso, estamos muy conectados, entonces el mundo cada vez es mucho más complejo, las decisiones no solo dependen de nosotros y por tanto también es más ambiguo, ¿no? Hay más mezcla, las cosas no están tan claras. Y eso hace que necesitemos nuevos perfiles y, por tanto, nuevos líderes, ¿no? Aquí os pongo cuál sería el estilo de liderazgo para este mundo VUCA, ¿no? Entraremos en algunas cosas, por ejemplo, en todo el tema de aprendizaje, ¿no? Que eso va a ser un aprendizaje por vida, la parte estratégica, la capacidad de adaptación, entender esos mundos complejos, ¿no? En la parte de sistemas a nivel colaborativo, y eso implica otra manera de funcionar, ¿no?
¿Cuáles son las tendencias que este mundo VUCA nos ha hecho, ¿no? Supongo que muchos lo estáis viviendo o sufriendo también en vuestras compañías, ¿no? Si da igual casi que trabajes en una gran empresa que en una pyme, que yo creo que esto nos ha impactado a todos. Una de las tendencias es la globalización, ¿no? Alguno a lo mejor lo estáis viviendo en vuestras empresas, que hay posiciones que se trasladan a otros países, que se hacen centros de empleo. Eso implica muchas cosas, ¿no? Una es trabajar con horarios distintos, con personas de otras culturas y otras formas de trabajo, lo cual a veces es muy complejo y muy frustrante. Lo conozco y lo entiendo. Y tiene la ventaja y el inconveniente de que ahora casi puedes trabajar desde cualquier sitio. Antes era un plus el que tú vivieras en la ciudad en la que se te ofrecía trabajo y ahora ya no. Ahora cualquier persona en cualquier punto del mundo puede trabajar para una empresa en España y al revés. Tú estando aquí puedes trabajar para cualquier empresa del mundo, ¿no? Entonces, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso va unido con el tema de la digitalización, ¿no? Que os voy a contar del tema de la tecnología. Ahora mismo, cualquier móvil, y no estoy hablando de grandes cosas, que llevamos en el bolsillo tiene más tecnología que el primer cohete que se lanzó a la Luna. O sea, cuando escuchas eso, te das cuenta de que efectivamente la tecnología nos ha cambiado, ¿no? Eso, repito, también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Esa conexión 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana y esa necesidad también de desconexión. Pero eso hace que cambien los perfiles, que los modelos sean mucho más ágiles, que haya que trabajar en modelos más colaborativos, en el que, bueno, todo es más rápido y eso hace cambiar también las estructuras de las compañías. Esto tiene que ver también con la aportación de valor, ¿no? Las empresas tienen un objetivo claro y es ganar dinero y para ello quieren personas que les aporte valor, ¿no? Conocimiento y compromiso. Y estoy probablemente de acuerdo en lo que estáis pensando, que esto es de dos, ¿no? O sea, si nosotros nos comprometemos, la empresa también se tiene que comprometer y ahí hay un punto de responsabilidad de las compañías de generar entornos motivadores, interesantes y que cuiden también a las personas. Y en eso yo creo que hay muchas compañías que ya están haciendo un esfuerzo en eso. Y lo que voy a decir también a lo mejor es un poco políticamente incorrecto, ¿no? No olvidemos que nos pagan por trabajar, no nos pagan por ir, nos pagan por hacer las cosas y por hacer las cosas de una manera concreta, ¿no? Y con esta globalización, si no aportamos valor, las compañías a veces se plantean que los costes son altos y que a veces se toman decisiones muy complicadas, ¿no? O tristes si uno se ve afectado, por ello, ¿no? Entonces, ahí esa parte de valor es muy importante, ¿vale? Porque al final, y las nuevas generaciones lo tienen muy claro, se van a comprometer con algo que les interese, en el que vean que pueden aportar y que pueden recibir. Si no, el compromiso va a ser una relación mercantil y esa no interesa ni a unos ni a otros, ¿no? Reskilling, que es que a veces nos gusta poner nombres extranjeros que suena mejor, en el fondo es la capacidad de adaptarte a las nuevas circunstancias, ¿no? Lo veíamos en el modelo de liderazgo VUCA y necesitamos desaprender algunas cosas y formarte en otras, ¿no? Especialmente los que ya no cumplimos 40, que tenemos mucho conocimiento, pero a la vez tenemos que ponernos las pilas en muchas cosas, ¿no? Entonces, en esto es verdad que los nativos digitales, los jóvenes, quizá nos ayudan, sí, que manejan muy bien la tecnología, pero hay otras cosas que te las da la experiencia, te las da la edad y te las da el haber trabajado en distintas cosas y esa parte de competencias soft, ahora veremos cuáles, son muy demandadas, ¿no? Es muy importante, para eso te tienes que conocer y tienes que invertir un poco de tiempo en eso, en ver qué tienes que seguir aprendiendo y en esta fase de reinventarse. Y la diversidad que tiene que ver con la globalización, y algo hemos comentado, no solo con otras culturas, sino ahora mismo hay 4 generaciones conviviendo en el mercado laboral y eso se convierte en un reto, ¿no?
Cuando hablaba de eso, ¿qué buscamos las empresas? Todos los estudios dicen que fundamentalmente buscamos ahora mismo este tipo de competencias, ¿no? La flexibilidad y la capacidad de adaptación, yo creo que ya lo hemos nombrado. Lo único constante es el cambio, es lo más importante a partir de ahora. Era antes importante y a partir de ahora aún más, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, ¿vale? Y la ecuación del cambio es muy sencilla, ¿no? El cambio se produce cuando tu necesidad del cambio es mayor que tu resistencia al cambio, ¿no? Entonces, como ya el tsunami ha venido, la necesidad de cambio es imperiosa. Entonces, vamos a ver cuáles son los frenos que tenemos o cuál es nuestra resistencia al cambio y empecemos a avanzar en eso, ¿no? Tu capacidad de aprendizaje, ¿qué tiene que ver con eso, ¿no? También, esto va a ser de por vida. Esto es un proceso que no acaba, va a ser un aprendizaje de por vida. Para eso también necesitamos tener humildad, ser conscientes de, aunque llevemos muchos años trabajando, hay cosas que no sabemos y hay cosas que tenemos que aprender y hay gente con mucha menos experiencia que nos las puede enseñar y no pasa absolutamente nada. El tema del trabajo colaborativo, no como hasta ahora, porque hasta ahora no sabíamos trabajar en equipo, sino realmente la co-creación, ¿no? Los chavales, afortunadamente, ya van trabajando esto en el mundo académico y están bastante más entrenados. También hay muchas más herramientas ahora de trabajo colaborativo. Tenemos que aprender a utilizarlas y entender qué significa eso, ¿no? Eso también tiene que ver otra vez con la humildad y por otro lado también con el coraje, ¿no? De proponer cosas. La gestión de la diversidad, ya lo hemos comentado, la diversidad en todos sus aspectos, ¿no? De género, de edad, de cultura, la diversidad funcional. Bueno, ahí tenemos que ser más proactivos en esta historia. No se me ha salido un pop-up, perdonadme un segundo. La gestión emocional, ¿vale? Lo hablábamos con los chavales, ¿no? Que uno tiene que empezar ya a conocerse, es la mejor inversión, tienes la mejor inversión en ti mismo, ¿no? Tienes que saber qué cosas te alteran y por qué te alteran, porque, bueno, pues tenemos que trabajar con gente a lo mejor que no nos gusta o que no sabemos trabajar con ellos y eso hace también que esa tensión la tengamos que aprender a gestionar, ¿no? Y eso tiene que ver también con la tolerancia a la frustración que os decía, ¿no? Con la aceptación, con el aprendizaje. Para mí es, bueno, las nuevas generaciones ahí tienen que trabajar bastante. Y eso tiene que ver también con la resiliencia, ¿no? Que es una de las competencias que ahora han aparecido con más ímpetu, ¿no? Que es la capacidad de sobreponerte a una situación complicada. Yo creo que ahora en estos meses hemos hecho un gran ejercicio en este sentido y tenemos que incorporarlo en nuestra vida, ¿no? Las empresas hablamos de las competencias, pero hablamos también del talento, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase cuando la leí de Paco de Lucía, eso, que parece que las cosas llegan solas, ¿no? Pues no, lleva toda su vida entrenando y a eso no, es que tiene mucho talento, bueno, le llama duende, ¿no? Es que eso no viene solo, ¿no? El talento, estamos hablando, como dice el maestro José Antonio Marina, que es inteligencia puesta en acción, ¿no? Es inteligencia, es capacidad, pero si no está puesta en acción, si no la vemos en funcionamiento, no es talento, es potencia, la capacidad que tenemos, el potencial, pero no el talento. Entonces, una definición que me parece muy sencilla, que es eso, el conocimiento, la capacidad, pero el compromiso y la acción, ¿no? Si no lo haces, si no te comprometes a ponerlo en marcha y a mejorarlo, eso es algo que no se va a quedar ahí, ¿no? Que no se va a desarrollar. Hablábamos antes de eres lo que entrenas, ¿no? Entonces eso hay que seguir entrenándolo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos las compañías, ¿no? Pues buscamos todo esto, ¿no? Estas competencias y este talento, pero en el fondo lo que estamos buscando es gente que se ilumine los ojos, ¿no? Que cuando habla de lo que quiere hacer se le vea que tiene ilusión, que tiene entusiasmo, ¿no? Yo muchas veces cuando me preguntan digo que yo busco lo que no se aprende, ¿no? Lo que vosotros enseñáis en casa, con lo que uno viene de casa, ¿no? Que pues si no sabes un programa, pues ya te lo enseñaré. Si no sabes inglés, bueno, ahora ya hay que saberlo, ¿no? Pero si no sabes, te lo puedo enseñar, pero yo no te puedo enseñar a ilusionarte, no te puedo enseñar a comprometerte, ¿vale? Esos valores, esos intereses que hablábamos al principio, es lo que yo busco, ¿no? Eso es lo que las empresas buscamos, ¿no? Y eso tiene que ver también con la humildad que decíamos, con el coraje, con los valores, con la curiosidad, ¿no? Con
con ser capaz de hacer otras cosas, ¿no? Este nuevo contexto, ¿qué nos trae? ¿No? Pues nos trae retos físicos, ¿no? En la oficina, ahora en el colegio, ahora en la empresa, cómo van a ser las cosas, ¿no? Nos trae retos psicológicos, las relaciones van a ser distintas, nos han aflorado muchos miedos, muchos replanteamientos también de voluntarios, de, bueno, ahora que estoy en casa y dedico tanto tiempo a esto, es lo que quiero hacer, es lo que siempre he querido, y a veces no voluntarios, ¿no? Porque en algunos casos hemos sufrido algún ERTE o estamos en una situación más compleja y es, ¿de verdad quiero seguir los 20 años que me quedan de trabajo en lo mismo o tengo oportunidad de reinventarme, ¿no? El por qué y para qué de mi trabajo, eso también es un reto a lo que nos hemos enfrentado personalmente. Las organizaciones también nos enfrentamos a grandes retos, ¿no? De avanzar en esta conciliación de verdad, no en el teletrabajo que hemos hecho ahora, que esto no es humano, en las reorganizaciones de tarea, ¿no? Del tiempo. Y este nuevo contexto también nos hace replantearnos, ¿no? A lo mejor mi hobby se convierte en mi empleo, ¿no? Hemos visto muchos casos de personas que, bueno, pues su hobby era coser y de repente se han puesto a coser mascarillas y han hecho un grandísimo favor a la sociedad, o tengo una impresora 3D y voy a hacer pantallas protectoras. Hemos visto también grandísimos ejemplos de creatividad y de co-creación, ¿no? Que hablábamos antes. Yo por mi parte voy terminando y las conclusiones que quería compartir con vosotros es eso, ¿no? Busquemos los referentes, ¿no? Que muchas veces los tenemos más cercanos de los que parecen. Cuidado con el buenismo, eso de todo se puede, si quieres puedes. Sí, probablemente puedes, pero ni es rápido, ni es sencillo, ni es fácil, ¿no? El tema es eso, disciplina, ilusión, motivación y trabajo, ¿no? Por ahora no hay atajos, ¿no? Si tenemos una vocación, luchemos por ella. Si tenemos ilusión, luchemos por ella. Y si no, dediquémosle un tiempo a ver realmente con ese esquema, por ejemplo, de Ikigai, que a mí me gusta, qué nos gustaría hacer, qué nos hace felices, ¿no? Porque de verdad que eso nos va a cambiar en todos los sentidos. Y el último punto es recordar que esto no termina aquí, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir trabajando de por vida, ¿no? Y me he extendido un poco, disculparme, y ahora abrimos el debate. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Realmente ha estado muy, muy interesante. Yo creo que has dado una visión muy transversal, ¿no? De a veces cuando pensamos o pedimos o buscamos la mirada de la empresa, pues queremos recetas inmediatas, rápidas, de porcentajes, sectores, dónde hay trabajo, dónde no. Y has aportado una mirada muy integradora, ¿no? Voy a trasladarte preguntas. Hay muchas preguntas de los oyentes. La primera es de Sonsoles y dice, ¿cuándo podemos empezar con el esquema del Ikigai? ¿Cuándo? Dentro de 5 minutos, quiero decir. A ver, esto es un ejercicio que no es fácil, ¿eh? O sea, lleva tiempo y yo creo que lo podemos hacer a cualquier edad. A mí me resultó un descubrimiento porque muchas veces tenemos la vida a veces dividida, ¿no? Nuestros hobbies y nuestra profesión. Yo tengo la grandísima suerte de dedicarme a lo que me gusta, entonces no lo sufro tanto, pero sí he conocido gente a mi alrededor que lo tenía como disperso, ¿no? Entonces a mí me parece una herramienta fantástica que se puede utilizar en cualquier momento de tu vida. Así que Sonsoles, vamos, puedes dedicarle el tiempo que cuando quieras. Qué bien. Tenemos otra pregunta de Gustavo. Dice, buenas tardes, Sonia, excelente. Y dice, mi pregunta es, ¿están las organizaciones, culturas, estructuras, liderazgos preparadas para gestionar las competencias que demandan a los candidatos? Y dice, tengo mis dudas en bastantes casos. ¿Qué opinas? A ver, las organizaciones, hay de todo, claro, como en botica, ¿no? Es un reto que yo creo que hay muchas organizaciones, de verdad, muchas que se están poniendo mucho las pilas. Has dado, Gustavo, la clave, es un tema de cultura organizacional. ¿Vale? Es un tema también de generaciones. Las generaciones antiguas funcionaban de una manera mucho más jerárquica. Tendemos ahora a unas estructuras más abiertas, más planas, y eso implica también un cambio interno y a veces, y voy a decir otra cosa políticamente incorrecta, implica la jubilación de una generación completa.
¿vale? Porque los cambios culturales llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí me consta que hay muchas compañías que están trabajando en ese cambio cultural, ¿vale? No es de hoy para mañana, los cambios llevan tiempo y los culturales más, pero sí es verdad que hay muchas compañías que están haciendo ese ejercicio para adaptarse a esas nuevas competencias de las que hablábamos, ¿eh? Muy bien. Tenemos otra pregunta de Francisco y están dos que se vinculan entre sí, que es, dice, hola, reinventarse es difícil cuando las empresas piden varios años de experiencia para adaptar un trabajo, pero lo mismo pasa con nuestros hijos, ¿no? Y en otra pregunta, pues viene a decir eso, ¿no? Que cómo resolver, ¿no?, esta ecuación cuando tenemos un candidato joven, un chico joven, una chica que sale de sus estudios y que se enfrenta a un trabajo donde piden experiencia, ¿no? Cómo ese círculo vicioso, cómo romperlo, ¿no? A ver, es efectivamente, Francisco y la otra persona tienen toda la razón. Son círculos viciosos que nos cuesta romper. Y eso también tiene que ver con la cultura organizacional. Hay algunas que son más, digamos, valientes y apuestan por romper ese círculo que de hecho los candidatos te dicen, pero ¿cómo voy a coger experiencia si nunca me cogen? Si es que no, tenemos que romper ese círculo y tienen toda la razón, ¿no? Ahí las compañías tenemos que ser más abiertas y dar oportunidad, porque si no, efectivamente, no cogen experiencia, ¿no? También digo que la experiencia se puede coger de muchas maneras. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar que ahora las becas y las prácticas son remuneradas, pero en mi época, desde luego, es que no te pagaban ni el abono de transporte. Entonces, a veces hay que buscar esa práctica y esa experiencia de formas más creativas, ¿no? Entonces, he terminado veterinaria y no me cogen en ningún sitio, pues a lo mejor me puedo hacer voluntario en una protectora. Y digo, no son prácticas curriculares, pero tengo experiencia, quiero decir, ahí también hay que ser un poco creativos en ese sentido, porque es verdad que a veces no lo ponemos, las organizaciones no lo ponemos fácil. Y no lo ponemos para los jóvenes y no lo ponemos para los mayores. Ojo, que ahí también hay un temita importante. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Carmen que dice, ¿cómo en 5 minutos de entrevista puedes demostrar tu interés en formar parte de una empresa? Dice, en estas primeras entrevistas los nervios siempre te pueden y tal vez en lugar de mostrar nerviosismo, muestras desinterés, apatía para no mostrar esa parte frágil y te distancias de la oportunidad, ¿no? A ver, es verdad que a veces los procesos son tan rápidos que no damos oportunidad ¿no? A que la gente se relaje y se explaye. Pero las entrevistas, como cualquier otra cosa en la vida, se entrenan y se entrenan mucho, ¿vale? Entonces, muchas veces tienes que pensar que no estás en una entrevista, que estás hablando con tu amiga diciendo, me han llamado de no sé dónde, y a veces incluso hay que forzar un poco porque muchas veces los entrevistadores tienen las típicas preguntas, ya no saben, ¿no? Está todo estandarizado. Entonces, yo creo que muchas veces a mí lo que me gusta es que me sorprendan un poco, ¿no? Y luego la honestidad. Quiero decir, si no te gusta, es que también se te nota, ¿no? Y luego no mientas nunca jamás en la vida. Yo, es un consejo, no mentáis nunca en las entrevistas porque os van a pillar, ¿no? Y eso sí que te va a descalificar, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite la ilusión? Todos sabemos que cuando nos gustan las cosas se nos nota. Entonces, eso, entrénalo para que en 5 minutos quede claro que de lo que hablas te gusta. Muy bueno. A ver, te paso otra pregunta. Esta es de Rafael y dice, enhorabuena, Sonia. ¿En qué aspectos deben incidir los departamentos de orientación vocacional y profesional en los centros educativos? En etapas de bachillerato, secundaria, FP, dentro de esos niveles, ¿en qué aspectos? Es una pregunta un poco amplia. Sí. Desde tu mirada y el tema que has aportado, pues, ¿cuáles serían los aspectos clave? A ver, para mí, una de las cosas que habría que incidir es en bajar a la realidad. ¿Vale? ¿Qué entiendo yo por bajar a la realidad? Yo no sé cuál es la experiencia vuestra, pero yo cuando salí de la universidad y te pones a trabajar y dices, perdona, es que esto no tiene nada que ver con lo que me han contado, ni con todo lo que he estudiado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un salto muy grande entre la teoría, lo que yo hablaba antes de la teoría y la práctica. Entonces, todo lo que puedan tener de visitas, eso de acercar a la realidad para que ese salto sea menor y que entiendan, yo creo que todos conocemos casos que empiezan a estudiar una carrera y cuando están en tercero dices que a mí esto no me gusta, ¿no? ¿Por qué? Antes no teníamos tantas opciones, pero ahora tienes
muchísimas posibilidades de ver qué significa realmente un trabajo, ¿no? Entonces, que tengan aproximaciones a esa realidad para que puedan tomar una decisión de forma más adecuada. Ujú. Muy bien. Te voy a trasladar ahora una pregunta de David que dice, buenas tardes, Sonia, felicidades por la ponencia. ¿Cómo podemos entrenar a nuestros hijos en la actualidad en la cultura del esfuerzo, ¿no? Es decir, en este entorno que a lo mejor no premia el esfuerzo, ¿cómo nosotros en casa o desde nuestra influencia podemos entrenarles en esa cultura? David, si tuviera la receta, en mi casa le pasa igual, ¿eh? Es difícil porque yo creo que somos una generación que sí hemos vivido el esfuerzo porque teníamos esos referentes además y nosotros hemos querido hacérselo fácil. Y no sé cómo, pero tenemos que enseñarles muchas veces contándoles nuestra historia, ¿no? Les hacemos la vida fácil y se lo damos todo muy mascarito y yo muchas veces le digo eso. Yo cuando empecé a trabajar me tiré un par de años sin cobrar nada y me miran como, ¿qué? Digo, pues sí, porque si no cogía ellos a práctica, la cogía otro. Entonces, que entiendan que ahora esto que decía yo antes, no, ay, mamá, es que no es justo, pero es que no es justo, es que no lo es y no lo va a ser. Entonces, yo creo que a veces les hemos edulcorado un poco la vida, ¿no? No sé si ahora este momento COVID les está enseñando que la vida no es tan fácil y que se tienen que esforzar mucho y que a veces por mucho que te esfuerces tampoco lo consigues como tú querrías, pero eso también a mí me ayudan las historias referentes, ¿no? Me sale siempre Rafa Nadal porque me parece maravilloso persona y maravilloso profesional. Y este es lo que dice, o sea, yo lo único que hago es levantarme, irme a la pista y entrenar mínimo 8 horas al día. O sea, lo que hace este señor, aparte de que tiene una capacidad brutal, es que no deja de entrenar. Eso no viene gratis, ¿no? Entonces, en esas historias que hablábamos de famosos, de no sé qué, que vean un poco qué es lo que hay detrás, ¿no? Que eso no aparece de un día para otro y hay cientos de historias, ¿no? Ah, los Beatles se hicieron famosos. Los Beatles llevaban 10 años tocando en bares cuando alguien los descubrió, 10 años, ¿vale? Y los youtubers, es verdad que ahora en un año pues se han forrado, bueno, pues es que la vida no es así, ¿no? Eso le pasa a 3, igual que al que le toca la lotería, pero no es lo habitual, ¿no? Ujú. Hay una madre que se hace eco de la pregunta que respondías, ¿no? Decía que también, pues con el ejemplo y que somos modelos de conducta, ¿no? Eso Los es. padres y las madres. Vamos, los Eh, padres, eso es. Te lanzo una pregunta de Ricardo que dice, ¿hay que hacer caso a lo que un chaval de 16 años dice que le gusta o quiere estudiar si tiene pocas salidas? No lo sé. Quiero decir, depende, a ver, ¿qué es pocas salidas, no? Claro. Yo ahora, para preparar esto, yo suelo leer también muchas cosas, ¿no? Pero estaba viendo qué dicen los que saben, ¿no? Que son las grandes consultoras y dicen que el 40% de los empleos de las profesiones del 2025 hoy no existen. Entonces, ¿qué es que no tenga salida? ¿Que no la ha tenido hasta ahora? ¿Cuánta gente dice, a mí esto me gusta y me invento mi trabajo? ¿No? Me lo creo para mí. ¿Cuántas cosas que ahora utilizamos de forma normal a alguien se le ocurrió en un momento dado y ahora las tenemos normalizadas e incluso han hecho un gran negocio de eso? ¿Qué es un riesgo? Sí, claro que es un riesgo porque, bueno, pues necesitamos por ahora trabajar para comer y para vivir, ¿no? Entonces, yo soy la primera que cuando me dicen algo así muy etéreo, digo, ya muy bonito, pero ¿de qué vas a vivir? Porque a mí el dinero no me llueve de los árboles. O sea, que entiendo tu pregunta, Ricardo, y me encantaría tener la solución, pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, primero tenemos que abrir un poco el abanico, que es mucho más amplio del que teníamos en nuestra época, y hacerles pensar a ellos, ¿no? ¿Esto cómo lo vas a monetizar? ¿No? ¿Esto lo puedes Ujú, monetizar de alguna manera? ¿No? Y a lo mejor eso, descubren, oye, y bueno, hay muchas cosas por inventar, ¿eh? Que serían muy necesarias, y a lo mejor abren un negocio. ujú. Ahí, por aportar también sobre lo que estabas comentando, yo creo que hay veces que la primera opción de lo que quieren estudiar aparentemente no tiene salida y puede no tenerla. Y una estrategia puede ser también ver cómo hibridar ese interés Eso es. con una tendencia que sí tenga más empleo, ¿no? Es decir, a lo mejor lo que ellos verbalizan como una opción de estudios parece que no lo tiene, pero si le metes otro vector que Eso construye es. sobre esa primera opción, la mezcla
igual ya sí lo tiene y construye sobre un interés, pero lo enriqueces con algo que lo contextualiza. Muchas veces ese vector es la tecnología, ¿no? Es decir, que podéis meter completamente. sobre a lo mejor una opción profesional que aparentemente no tiene salida, meterle un vector tecnológico y mantenéis el interés, pero le dais empleabilidad, ¿no? Te lanzo otra pregunta, esta es de fe. Totalmente. Ahí, por terminar, eso efectivamente lo que dices, Juanjo, es fantástico. Em, por ejemplo, la carrera que ahora mismo tiene más salidas es estadística y matemáticas. Eso en nuestra época eras un friki y ahora, como todo va basado en los datos, ¿vale? Es la carrera que tiene una empleabilidad más alta. Entonces, a mí me dice ahora, hace unos años, quiero hacer estadística y digo, pues suerte, ¿eh? O sociología, no sé qué. Y ahora, como todo el mundo, o sea, el mundo va hacia el tema de análisis de datos, gestión de datos, son carreras que tienen ahora mucha más salida, ¿no? Eso es. Te traslado otra pregunta de fe y ¿Mm? dice, a efectos prácticos, ¿cómo ayudar a un joven que no sabe qué hacer? Dice, tienen toda la información, demasiada quizás, y no saben qué hacer con ella, ¿no? Esa parte de por dónde empiezo. Eh, yo creo que es buscar sus valores, sus intereses y sus motivaciones. Y a partir de ahí intentar cruzarlo con algo que exista o, como hablábamos antes, con algo que se puede inventar, ¿no? Porque es verdad que tienen tanta información y en muchos casos, pues no sé si no tienen la madurez, que a lo mejor nosotros tampoco la teníamos a su edad, ¿no? Para tomar decisiones. También es verdad que nuestro abanico era más reducido y nuestro entorno era más seguro. Pero ahora mismo es verdad que tienen tanta información y ahí eso, yo creo que ayuda mucho a personalizar, ¿no? ¿A ti quién te parece de tus amigos o de tu familia o de tus tíos que lo ha hecho bien, ¿no? Y que es feliz. ¿Y por qué? Porque a lo mejor, entonces yo creo que si personalizamos es más fácil, ¿no? Y vemos qué caminito ha tomado esa persona y vas un poco para atrás, ¿no? Pues él es feliz porque escogió lo que quería y escogió lo que quería porque lo sabía y lo identificó cuando tenía tal, o, ¿no? Yo creo que eso también ayuda, ¿no? A poner nombre y cara a las historias, ¿no? Ujú. Ahora hay una pregunta que está relacionada, es de Sonia, y dice, mi hija no tiene ni idea de qué hacer, ¿cómo le puedo ir sacando o viendo qué es lo mejor que podría hacer? ¿No? O sea, ¿cómo descubrir esa parte que estabas apuntando tú de los intereses y apalancarte sobre ellos? ¿No? Profundizar un poco más en la pregunta, en la respuesta que has dado antes también. Claro, yo creo que ahí tiene que ver un poco con lo que hablábamos de en qué eres bueno, ¿no? ¿Qué se te da bien, hija? O sea, tú cuando te pones a estudiar, hay asignaturas que te fluyen, ¿no? Y que te sale bien y que no te cuesta, y hay otras que te cuesta un montón. Bueno, pues eso puede ser una línea de investigación, ¿no? ¿Te gusta o se te da bien? O las dos cosas, ¿no? Esa puede ser una parte. Y otra, eso, hobbies, ¿no? Eso, pues qué cosas, repito, te gustan y que no tiene que ver con el mundo académico, ¿no? Y ahí lo que hablábamos de los intangibles, bajarlo a un tangible. ¿Eso a qué se puede parecer, no? Y luego hablar de lo tuyo, ¿no? Pues fíjate, yo me gustaba hablar y acabo dando clases y no sé qué, o a mí lo que me gustaba era estar con gente y resulta pues que ahora trabajo en recursos humanos porque es lo que para mí se parecía más a trabajar con gente, ¿no? Entonces vas hilando intereses con una historia profesional, ¿no? Que es un poco bajar a lo concreto y utilizar eso, ejemplos muy cercanos, ¿no? Que yo creo que a ellos les es más fácil y hablar de vuestra propia historia, que todos tenemos una historia, ¿no? Sí, yo creo que es un momento muy bueno para hablar, ¿no? Ahora para retomar esos ejemplos que aunque no van a ser extrapolables directamente, pero a ellos sí les gusta conocer esos detalles, ¿no? Bien, tenemos más preguntas. Una que te dejo para el final porque ya verás que es muy interesante. Y Muy de dice final. Ana, ¿les compensará estar estudiando 5 años una carrera cuando no sabemos qué trabajos nuevos surgirán en unos años? ¿No se está quedando un poco anticuado el concepto actual de la Universidad Española? Esa, no sé si hay alguien de la Pontificia Comillas escuchando y les lanzamos la pregunta. Yo doy clase también en la universidad y os aseguro que hay mucho debate interno en ese sentido y que las universidades son conscientes de que tienen que evolucionar y lo están haciendo, ¿eh? Y lo están haciendo. Em, Estoy convencida que en 4 años no conocemos esto. No conocemos esto a nivel académico y eso, yo tengo mucha gente alrededor de, pues es que mi hijo no va a estudiar una carrera, pues me parece fenomenal.
O sea, a lo mejor lo que tienes que hacer es empezar al revés, ¿no? Y empezar a irte fuera y a vivir si no tienes una vocación clara, y a empezar a trabajar y a descubrir, porque también eso funciona, ¿no? Yo recuerdo cuando descubrí la FP Dual, que me parece un invento maravilloso. Chavales que estuvieron con nosotros en la empresa cogieron la FP Dual porque no sabían tal y terminaron el proyecto de FP Dual y dijeron, ahora sé lo que quiero estudiar, ¿no? Y ahí ves que, bueno, pues es una evolución que ha tenido el mundo de la formación profesional, que es muy interesante y que ha cambiado los pasos, ¿no? O sea, estudio y luego trabajo, pues no, ahora trabajo y luego me doy cuenta de qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y en referente con esto, yo creo que es un buen momento ahora para descubrir profesiones que a lo mejor, ¿no? En estos que ahora hemos decidido que son esenciales, ¿no? O sea, yo creo que ahora también es un momento de, no sé, veremos a futuro si repunta mucho el mundo sanitario, si repunta mucho otras cosas que, ¿no? Antes, oh, pues qué horror, trabajar en un supermercado, pues nos han salvado la vida, ¿eh? O sea, que a lo mejor hay cosas que antes no poníamos en valor, ¿no? Los transportistas, ¿no? Hay mucha gente que está detrás para que nosotros funcionemos, ¿no? Muchos funcionarios, o sea, mucho trabajo invisible que ahora se ha hecho visible, ¿no? Entonces también es un momento que yo lo hablo en mi casa y vosotras ahora, fíjate, los médicos, está algo más útil, ¿no? Es algo más de devolución a la sociedad, bueno, también es un momento para lanzar ciertas preguntas y ver, sondear, ¿no? Si van por ahí, si les interesa, si se les gusta, ¿no? También abre bastante debate. Vamos a ir, tenemos dos preguntas más que quiero darles cobertura. Una es de Noemi, que dice, es una pregunta de afirmación también, ¿no? Enhorabuena por la presentación. Opino yo que en este mundo hace falta estar muy preparado y que apunta que habrá más distanciamiento entre aquellas personas muy preparadas y las que no lo estén, ¿no? Es decir, que se va a aumentar esta, digamos, distancia social, ¿no? ¿Qué crees, aparte en relación con esto, Sonia? Pues Noemi, gracias por el apunte. Muy buena reflexión el tema de la brecha, ¿no? De hecho, está pasando con los niños en los coles, ¿no? Que niños han podido seguir sus estudios y cuáles no, en función de en qué cole estaban y cómo se ha podido adaptar el cole y en casa, ¿no? Si han tenido medios digitales o no. Y eso también, efectivamente, es un reto al que nos tenemos que enfrentar todos, ¿no? El que nadie se quede fuera, ¿no? El que no sea un tema solo de tener capacidad económica para poder seguir formándote y seguir aumentando esa brecha, ¿no? Sino dar cabida a todos, ¿no? Afortunadamente también con este mundo más colaborativo, antes había que pagar una pasta por hacer muchos cursos y ahora hay muchos que son gratuitos, ¿no? Los MOOCs estos, los Coursera, hay mucha información disponible y de muy buena calidad, ¿eh? Entonces, es verdad que a veces seguimos con el sellito, ¿no? Y la marquita de estudio no sé dónde y tengo el máster de no sé qué, pero cada vez también somos más prácticos, ¿no? Volvemos a que las empresas lo que queremos es que la gente sepa hacer, ¿no? Que el titulito está muy bien, pero eso ya hay un punto en el que no te diferencia tanto, ¿no? Entonces, a veces te diferencia el haberte hecho un curso específico y eres el máster de esto y lo sabes hacer fenomenal y te lo has hecho, pues eso, en un curso online, pero le has dedicado tiempo y realmente esa es tu habilidad, ¿no? Y eso es lo que al final queremos, ¿no? Entonces, ahí tenemos totalmente un gran reto para reducir esa brecha, pero también creo que tenemos más oportunidades y más recursos que antes. Muy bien. Y la última pregunta es de Rafael. Dice, buenas tardes, Juan José, encantado de seguiros. Este webinar me ha parecido muy provechoso y necesario. Los mensajes de Sonia te hacen reflexionar para romper con la inercia. Y aquí dice, muchas gracias por la ayuda. Ojalá organicéis un taller para saber cómo aplicar el Ikigai. Has despertado mucho interés con esto del Ikigai. Quizás hay algún tutorial por ahí. Pues no soy experta en esto. Yo lo descubrí y me pareció bueno y lo comparto, pero probablemente googleando, aquí el doctor Google nos mostrará seguro que un montón de cosas. De hecho, ya me ha explicado y ya miraré yo también a ver si hay algo, pero seguro que hay algo. Y sí, muchas gracias a todos, gracias por el feedback. Me alegro que haya sido útil y que bueno, nos sirva para reflexionar conjuntamente y seguir avanzando.
Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Quería agradeceros. Sabéis que con este webinar cerramos un ciclo de 5 webinars que hemos hecho desde la Fundación Bertelsmann y la Universidad Pontificia Comillas. Todos estos webinars se han hecho con autores de una publicación conjunta entre ambas instituciones que podéis consultar en la página web orientaratuhijo.com, y el resto, es decir, los otros 13 autores que no han aparecido en esta primera edición de los webinars, los iremos dando cobertura durante todo el curso escolar que viene. Es decir, a partir de septiembre programaremos una serie de webinars, los 13 que nos faltan, digamos, para que podáis tener la oportunidad de no solo leer la obra, que la tenéis disponible y abierta en esa dirección web que os he dicho, sino también poder interactuar, como ha sido hoy con Sonia, con los expertos, poder lanzarle preguntas y escucharles de primera mano algo que les permite ampliar más allá de lo que es un capítulo en un libro. Así que gracias por acompañarnos estos días y hasta la próxima. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.